Conversar más sobre este tema con la fiscal de alta complejidad a cargo justamente del caso de la Fiscalía Centro Norte. Nos referimos, ahí está en pantalla, Jimena Chong. Fiscal, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, por el interés. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero quisiera preguntarle algo técnico. ¿Es posible que Jaime Orpiz solo pase algunos meses en la cárcel? A ver, ese es un tema respecto del cual nosotros no podemos hacer en este momento una prognosis. Existe en nuestra legislación efectivamente un sistema de penas sustitutivas, que son aquellas penas que se conceden a personas que son condenadas a penas de menos de 5 años. Para aquellas personas condenadas a penas superiores a 5 años, que son condenas efectivas, la ley prevé un régimen de lo que se denomina libertad condicional y otros beneficios intrapenitenciarios, a los cuales los penados, los condenados, pueden postular con posterioridad al transcurso de la mitad del tiempo de la condena, es decir, después de cumplida la mitad de la condena, y en la medida que concurran otros requisitos, entre ellos, por ejemplo, haber mantenido buena conducta, y esa buena conducta debe ser chequeada o verificada a través de informes bimestrales por parte de Gendarmería. Por lo tanto, esa es una determinación que va a tener que tomarse por las autoridades administrativas correspondientes al momento en que se cumpla esta sanción. ¿Sí? O sea, para entenderlo bien, una vez que Jaime Orpiz ingrese a la cárcel, como ya tiene la mitad de la pena cumplida, después de un tiempo él podría, después de unos meses, podría postular a la libertad condicional y se le podría eventualmente conceder. Así es, en la medida que obviamente cumpla con los requisitos que prevé la ley sobre libertad condicional, son requisitos que son equivalentes, iguales para cualquier persona que se encuentra en la misma situación. O sea, existe la posibilidad de que solo pase unos meses en presidio. Existiría la posibilidad efectivamente de que pase solo unos meses en presidio. Quisiera preguntarle la importancia, más allá de que incluso pueda estar unos meses en la cárcel, pero ¿cuál es la importancia simbólica de que se haya logrado una condena de prisión efectiva? A ver, a nosotros nos parece que más allá de la condena de prisión efectiva, la sola circunstancia de la condena ya constituye un hito relevante, porque permite con propiedad dejar de conversar sobre lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, el financiamiento irregular de la política, para entrar a conversar en la tesis que ha sostenido el Ministerio Público, que es que estamos frente a un financiamiento delictivo de la política, donde en definitiva, en este caso particular, 2 parlamentarios, diputada una, senador el otro, prevaliéndose de su cargo, solicitaron distintas sumas de dinero a una empresa, la empresa Corpesca, vinculada al grupo Angelini, ¿no es cierto?, la mayor pesquera de la zona norte, si es que no la mayor pesquera del país, para, a cambio de una suma de dinero, beneficiar a esta empresa en distintas decisiones legislativas, vale decir, superponiendo un interés personal, y en este caso el interés de Corpesca, al interés de toda la ciudadanía residente en la labor parlamentaria, lo que hacen efectivamente es, en el fondo, vender esta actividad parlamentaria. Por lo tanto, acá, más que solo delitos tributarios, donde muchas veces se ha cuestionado el rol del Servicio de Impuestos Internos, si es que presenta o no presenta querella, acá el tribunal dio por acreditado, postura que el Ministerio Público tenía ya desde la época del desafuero del acusado y hoy condenado Jaime Orpiz, de que se trata de un financiamiento delictivo, donde el objeto no es solamente soslayar las reglas sobre financiamiento de campañas políticas, sino que se trata, como se acredita en definitiva en la sentencia, de una sucesiva solicitación y pagos recibidos por parte de Jaime Orpiz y a su vez de la existencia de instrucciones por parte de la empresa en el ejercicio de su función parlamentaria, tanto en la votación de la ley larga de pesca como en esta modificación del criterio de asignación de la cuota pesquera el año 2009 a través de una presentación a la Contraloría. Fiscal, porque aquí no estamos, entonces, cuando usted dice un financiamiento delictual de la política, aquí no estamos en un caso como en otros de financiamiento de campañas políticas, ¿no? Porque él, de hecho, no estaba en campaña, lo recibe después de la campaña y hasta el año 2013. Aquí lo que estamos en presencia en este caso ya no de financiamiento de campaña, sino de cohecho. Así es, esa fue la calificación jurídica invocada por la parte acusadora, la Fiscalía y los querellantes, y la decisión del la decisión del tribunal, del tercer tribunal de juicio oral en lo penal, es precisamente condenar a Jaime Orpiz por el delito de cohecho. Recordemos que
la empresa también fue condenada como responsable en el escenario de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y a su vez el gerente general, Francisco Mujica, fue condenado en un procedimiento abreviado previo al inicio del juicio oral, pero posterior a la acusación. Fiscal, ¿cuál es el daño que se realiza a la democracia con un caso como este de cohecho? Y se lo pregunto porque eso da cuenta de la importancia de perseguir penalmente estos casos. A ver, uno de los temas que nosotros relevamos a propósito de las argumentaciones de cierre en este juicio es precisamente cómo los delitos de corrupción y particularmente el delito de cohecho y de soborno lo que hace es vulnerar, en el caso concreto y particular, tratándose de autoridades elegidas democráticamente, vulnerar el recto y correcto ejercicio de la función parlamentaria, superponiendo entonces un interés individual, el propio del parlamentario, un interés personal o individual de la propia empresa, como decíamos, por sobre el interés de los ciudadanos o en definitiva el interés de toda persona que se ve afectada, en el caso concreto por una ley. Esto evidentemente socava la democracia, socava la legitimidad democrática y socava también la confianza que los ciudadanos podemos tener en las instituciones. Y de alguna forma nosotros confiamos en que esta resolución contundente del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de alguna forma reteja ese tejido de confianza, en el sentido de que cuando se soslayan y se traspasan ciertos límites, efectivamente la respuesta tiene que ser una respuesta clara y una respuesta también contundente. Fiscal, quiero leerle... Quisiera leerle la declaración de Jaime Orpiz, que va a ser conocida en unos momentos más, y básicamente lo que dice es que así como él reconoció en el fondo la parte del fraude al fisco, él dice financiamiento de la política porque él hablaba de deudas de campaña, dice que hoy reitero con toda mi fuerza que no cometí cohecho, el fallo fue dividido y de los tres hay un voto que me respalde y genera una duda razonable sobre este fallo. Nunca nadie compró mi conciencia, ni mi voto, ni vendí mi libertad. Claramente la justicia dijo otra cosa. ¿Cuáles fueron las principales pruebas? Él dice que nunca vendí mi conciencia y no cometí cohecho. A ver, acá hubo un conjunto de antecedentes. Nosotros la sentencia la recibimos recién alrededor de las 6 de la tarde, por lo tanto hemos podido hacer una revisión en esto un poquito más de una hora, ¿no es cierto? Una revisión más o menos superficial, una sentencia que tiene más de 3.600 páginas. Pero si tuviéramos que centrarnos en aquellos elementos que fueron considerados acá, el tribunal tuvo en especial consideración la prueba documental por una parte y la prueba testimonial por otro lado. La prueba documental está constituida básicamente por este conjunto de boletas de distintos testaferros, todos vinculados a Jaime Orpiz, entregadas a Corpesca, y este conjunto de boletas además fue reforzado en cuanto a su generación y a las razones que obedecían, las razones existentes detrás, ¿no es cierto?, de esta emisión, con la declaración de estos mismos testaferros o emisores de boletas, quienes no solo reconocieron la inexistencia de los trabajos a Corpesca, sino que además la manera como se vincularon con Jaime Orpiz o su entorno y qué fue lo que les fue solicitado. Luego, estos pagos son asociados a dos órdenes de materias particularmente por parte del tribunal. Por una parte, la presentación a la Contraloría General de la República que implicó un incremento en la cuota pesquera para Corpesca, y por otro lado, la ley de pesca, señalando claramente el tribunal que existían claras instrucciones de parte de Corpesca a Jaime Orpiz en el sentido de cómo votar o cómo desempeñarse en su ejercicio parlamentario, entregándole, por ejemplo, indicaciones, entregándole argumentos en torno a determinadas materias técnicas, argumentos que fueron reproducidos en las distintas comisiones o a propósito de la votación, y por lo tanto lo que el tribunal señala, más allá de las afirmaciones que han sido consistentes del condenado Jaime Orpiz en el sentido de no reconocer este delito, entiende el tribunal que sí se ha justificado, más allá de toda duda razonable, la existencia del ilícito. En ese sentido, aclarar que la existencia de un voto dirimente, o un voto más que dirimente, la existencia de un voto disidente, ¿no es cierto?, cuando se trata de un tribunal como el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, compuesto por 3 jueces, simplemente se define por mayoría. Tenemos hartas preguntas y que voy siguiendo por distintos temas, fiscal, que tienen que ver con este caso. Lo primero, ¿hubo o no colaboración de Jaime Orpiz en esta investigación, a su juicio?
A ver, nosotros no reconocimos la circunstancia modificatoria de colaboración sustancial con la investigación. Otra cosa es lo que recogió en definitiva el fallo. ¿Ya? Nosotros no la reconocimos en su oportunidad, básicamente en atención a que todos los elementos que el acusado, hoy día condenado Jaime Orpiz, puso sobre la mesa de sus declaraciones durante la investigación y en el juicio, son elementos que simplemente tendían a corroborar otros elementos de prueba que efectivamente fueron cubiertos. Dicho de otra forma, en ausencia, suprimiendo esta declaración del acusado, condenado, las conclusiones a las cuales pudo haber arribado el tribunal podrían haber sido las mismas, razonando sobre la base de las pruebas producidas. Ya, o sea, Ahora, no hubo una colaboración que ayudara a descubrir nada, básicamente, parte de él. Efectivamente, no hubo una colaboración que significara develar algún punto oscuro, algún punto que la investigación no haya podido arribar por una vía distinta. Fiscal, ¿por qué en este caso sí se logra llegar a juicio oral y sí se logran condenas en un caso de cohecho, que es tal vez de los casos más graves, y en otros casos no? A ver, yo creo que eso depende mucho de las estrategias que adopte cada fiscal. ¿Ya? Estos casos de financiamiento delictivo de la política han estado radicados en distintos fiscales regionales. La decisión de llevar el caso a juicio oral fue tomado por el fiscal Julio Contardo, a la fecha, ¿no es cierto?, fiscal de la Fiscalía Regional de Concepción, hoy día en el Maule, donde se adopta esta decisión teniendo en cuenta la gravedad de los hechos de que se trata. En el caso de SQM, la fiscal Claudia Periancic de la Fiscalía de Valparaíso formuló una acusación por distintos delitos y está suspendida todavía la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Por lo tanto, muy probablemente va a ser también un caso que llegue a juicio oral. Sí. Ahora, en este caso particular, atendido que los procedimientos abreviados solamente son susceptibles de acordarse en la medida que las penas aplicables a los delitos sean inferiores a 5 años, en este caso, evidentemente, había una dificultad adicional para poder haber llegado a un procedimiento abreviado con el acusado Orpiz, por ejemplo, porque, en definitiva, los delitos de fraude tenían una pena superior, de tal suerte que hoy día lo que nos lleva al cumplimiento efectivo es justamente los delitos de fraude. Fiscal, ¿usted coincide que parte de la indignación ciudadana es la impunidad que ha habido respecto de abusos, pero sobre todo respecto de financiamiento ilegal de la política? Cuando hay impunidad en estos casos, cuando no se llega finalmente a sanciones, cuando se suspende condicionalmente, a pesar en algunos casos, como en Penta, en que había recomendación de la unidad de alta complejidad, de la unidad, anticorrupción, de seguir en el caso, el Consejo de Defensa del Estado también lo decía, y no se llega a ninguna sanción. El hecho de que en la gente se instale la sensación de impunidad genera también molestia, genera esta sensación de desamparo y de rabia en las personas. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, yo creo que no estoy habilitada para responder una pregunta como esa, que corresponde más bien a personas que se dedican justamente al análisis del comportamiento social. Lo cierto es que el proceso penal, desde que se instala este nuevo proceso penal, tiene la virtud de otorgar diversos tipos de respuestas, ¿no es cierto? Tenemos por una parte una respuesta como la conseguida en este caso, que es una sentencia de carácter condenatorio, pero podemos tener también respuestas alternativas, un procedimiento abreviado, que también es una condena, una suspensión condicional del procedimiento o incluso acuerdos reparatorios para ciertos tipos de delitos. Lo ideal es que estas distintas salidas se verifiquen en la medida, obviamente, que se cumpla con los requisitos legales, pero también teniendo en cuenta cuál puede ser el objetivo final perseguido con esa salida y, por cierto, escuchando también a los distintos intervinientes. En este mismo caso, por ejemplo, nosotros con algunos de las personas que facilitan boletas arribamos a suspensiones condicionales del procedimiento, cuando, por ejemplo, habían restituido los fondos obtenidos por la vía de la devolución de impuestos al haber emitido boletas de honorario falsas. Es decir, dándole un contenido sustantivo y esas personas luego declararon en el juicio como testigos. Fiscal, ¿cómo estrategia? No me atrevería a juzgarlo. ¿Cómo recibió usted cuando el ministro de Justicia, ni más ni menos, en medio de este caso, dijo que él estaba dispuesto a declarar en favor de Jaime Orpiz y que respaldaba la inocencia de Jaime Orpiz, que un ministro de otro poder del Estado, que el ministro de Justicia haga esta declaración? ¿Cómo lo recibió usted?
A ver, a mí me sorprendió bastante las declaraciones al inicio del juicio, fue prácticamente al inicio del juicio, por allá por marzo del año 2019, las declaraciones del señor ministro de Justicia, porque yo tengo de él la impresión de que es un abogado con bastante conocimiento y en general una persona bastante cuidadosa en la manera como se expresa. Y esto lo recibimos, como digo, con bastante sorpresa, particularmente en atención a que él, como ex parlamentario, estaba citado a efectos de prestar declaración como testigo en este juicio por la propia defensa de Jaime Oro. De alguna manera, él anticipó a través de los medios de prensa cuál iba a ser el contenido de esa declaración y muy probablemente a efectos de evitar cualquier posterior cuestionamiento, la defensa lo retira. Hay probablemente un problema quizá que no está resuelto normativamente, en que el ministro de Justicia, que tiene dentro de sus funciones, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los nombramientos judiciales, pueda realizar una declaración de estas características que podría haber impactado en la convicción de los jueces. Sin perjuicio de eso, los tribunales en Chile son jueces profesionales y el profesionalismo de las magistradas que dirigieron este juicio quedó probado con la resolución comunicada el día de hoy, en términos de que no se van a dejar permear por una comunicación o una manifestación de este tipo. Más allá de que usted diga que las juezas son profesionales y los jueces y no se dejan presionar, este tipo de declaraciones como las que realizó el ministro de Justicia, ¿pueden entenderse como una forma de presión más allá de que no surtan efecto? Yo creo que podrían llegar a entenderse como una forma de presión. Yo creo que fue una suerte de apoyo, ¿no es cierto?, que es un apoyo muy legítimo, que como amigos o como camaradas las personas pueden realizar a una persona que no se encuentra en una situación feliz. Nadie puede estar en una situación feliz por enfrentar un proceso penal, pero que llegado el minuto y sobre todo tratándose de personas que cuentan con recursos como ser abogado, por ejemplo, debe haber previsto cuáles podrían ser las consecuencias de aquello. En este caso en particular, la defensa muy acertadamente, e imaginamos que también para evitar cualquier tipo de cuestionamiento, prescindió tempranamente de la declaración de él como testigo. Más allá de este caso en particular, usted como abogada, como fiscal, ¿considera que las penas en nuestro país en contra de los delitos que tienen que ver con corrupción, con financiamiento ilegal de la política, son las sanciones suficientemente duras? Y se lo pregunto porque en el caso de Marty Sassi, por un cohecho, que es difícil pensar qué puede dañar más la democracia que el que un servidor público trabaje no para los ciudadanos, sino que para una empresa o para sí mismo. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que las sanciones hoy día para los casos de corrupción, cohecho, financiamiento ilegal de la política son suficientemente altas en nuestra legislación? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción, Mónica. Las sanciones existentes a la época de ocurrencia de estos hechos y conforme a las cuales estos hechos fueron juzgados, claramente no guardaban una relación, digamos, directa con la gravedad de los hechos de que se trata. De tal suerte que, por ejemplo, la sanción que se puede imponer a un parlamentario por coincurrir en conductas como las determinadas en esta sentencia es la misma que se puede imponer, ¿no es cierto?, a un funcionario, voy a poner un ejemplo de la Fiscalía, que deja pasar a alguien antes en una fila para efectos de, ¿no es cierto?, de evitarle una demora a cambio de una remuneración o de una dádiva, ¿no es cierto? Entonces, uno puede advertir palmariamente que existen diferencias en cuanto a la gravedad de una y otra conducta, ¿ya? Además, si nosotros comparamos las penas del cohecho y del soborno en relación con las penas que tienen otros delitos, también se observaba con claridad que se trataba de delitos de una penalidad muy inferior. Esto se corrigió en parte el año 2018 con la ley 21.121, que entre otras cosas, ¿no es cierto?, modifica el delito de cohecho, amplía el ámbito de las penas, amplía también el ámbito de las conductas y establece conductas agravadas a propósito precisamente de funcionarios públicos de elección popular. Es decir, que ejerzan cargos de elección popular es una circunstancia agravante frente a un funcionario, por ejemplo, de la administración, ¿ya? En ese caso también se establece para fiscales, para jueces, para otras autoridades relevantes en términos del poder que ejercen, en el sentido de que se agrava su sanción cuando se trata de el delito de cohecho o el delito de soborno. Ahora, si es que eso es suficiente o no es suficiente es algo que estará por verse cuando estos casos empiecen a juzgarse.
En mi apreciación personal, y esto lo he manifestado también a propósito de otras legislaciones, quizás la problemática estriba en que se establece un marco penal, que es un marco penal o un arco penal que es muy amplio, y por lo tanto a la hora de atribuir las penas, cuando se trata de personas que tienen irreprochable conducta anterior y que tienen eventualmente alguna otra circunstancia atenuante, como por ejemplo la colaboración sustancial o una reparación celosa del mal causado o una autodenuncia, son penas que automáticamente van a ser reducidas desde el mínimo. Sí, entonces si entiendo bien lo que usted manifiesta, fiscal, en el pasado las penas que había para estos temas de cohecho, financiamiento delictual de la política, eran bajas. Así es. Y esto sufrió una corrección, digamos, a partir, ¿no es cierto?, de los estudios que se hicieron en la Comisión Engel primero y en los proyectos de ley que cristalizan en la Ley 21.121, donde se hicieron ajustes a esta legislación. Fiscal, ahora, vamos a ver cuál es el rendimiento que esos ajustes empiezan a tener. Ahora, hay un tema que desde la Fiscalía, y quiero saber si usted lo comparte, porque pudiera no compartirlo, pero hay un tema que no ha sido resuelto. Hoy día en Chile, todavía al día de hoy, después de las modificaciones que se hizo, la Fiscalía no puede iniciar acción penal ni en el caso del Servicio de Delitos Tributarios, ni aduaneros, ni en los casos de colusión, ni tampoco en los electorales, sin que previamente actúe el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o el CERVEL. ¿Es necesario darle la atribución al Ministerio Público para querellarse en estos casos sin tener que esperar que otros organismos lo hagan? Esto es un tema que la Fiscalía tiene o ha mantenido, digamos, una posición más o menos consistente sobre el particular, secundando en ese sentido las afirmaciones que ha hecho el propio Fiscal Nacional en todos los proyectos de ley donde estas facultades se han discutido. La posición de la Fiscalía siempre ha sido de que debe tratarse de delitos de acción penal pública por la trascendencia, la gravedad de estos hechos, y por lo tanto el Ministerio Público debiera tener la opción de operar de oficio. Ahora, en la medida que las decisiones que adopten las entidades administrativas sean decisiones razonadas, fundadas, y que por lo tanto la ciudadanía pueda conocer cuál es el sentido de esa decisión de querellarse o no querellarse, esta cuestión podría tener una salida distinta. Pero en tanto nosotros observemos muchas veces, como simples operadores, que muchas de estas autoridades actúan de forma, al menos sin transparentar cuáles son las razones de alguna u otra de sus decisiones, pareciera ser que eso genera, sobre todo en este escenario de desconfianza general de la ciudadanía, algún grado mayor de incertidumbre. En nuestra opinión, nosotros creemos que delitos de esta gravedad y sobre todo los delitos de corrupción, para hacer conteste con las obligaciones contraídas por el Estado chileno en las distintas convenciones que tratan las materias de corrupción, debiera darse amplias facultades a los órganos de persecución para poder iniciar de oficio y llevar a juicio estos casos sin necesidad de que medie algún tipo de denuncia o querella de algún órgano de carácter administrativo. Porque el riesgo también, fiscal, no sé si usted coincide, no es solo la falta de transparencia, es la arbitrariedad de estos órganos, es que si hay captura política finalmente se pueda llegar a la impunidad si es que queda de manos amarradas el Ministerio Público. O sea, hay un riesgo también, mientras no tenga acción penal pública el Ministerio Público, de que se le amarre las manos finalmente por decisiones políticas. Es decir, siempre que existe alguna atribución entregada a una autoridad administrativa, puede existir evidentemente ese riesgo. Ahora, ese riesgo evidentemente es menor en la medida que se trate de organismos técnicos donde exista, ¿no es cierto?, una integración por vías que sean susceptibles de ser, digamos, testeadas por parte de la comunidad o de la ciudadanía, y en la medida también que las decisiones adoptadas por la autoridad sean fundadas. Ahora, el ideal en casos de corrupción sobre todo es que la acción sea acción penal pública, de modo tal de que en las rendiciones de cuenta que realice el Ministerio Público se pueda la ciudadanía informar cuáles son las acciones que se han tomado en este sentido. Fiscal, quisiera preguntarle qué pasó con otro caso, el caso Acipes. Ahí veíamos el arco político también completo, desde la senadora Jacqueline Van Rysselberghe con estos emails. No toda la gente tiene que recordarlo, por eso yo lo recuerdo, a Luis Felipe
Moncada de ACIPES, de la Asociación de Industriales Pesqueros, diciéndole: Luis Felipe, te mando las indicaciones, aparentemente están incorporando todas las indicaciones que nos importan. De todas maneras, pedí un aumento de plazo de indicaciones hasta el 15, creo que es necesario presentar además la indicación que me mandaste. La próxima semana empezaríamos a votar, quedo a la espera. Cariños Coca ya dijo que era solo una asesoría de alguna manera por la confianza intelectual, pero no era solo ella, estaba el también exdiputado del PS Raúl Zúñigo, estaba también personeros del PPD como el exdiputado Cristian Campo, Frank Sauerman, el ex subsecretario de Pesca, perdón, Raúl Zúñigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en un caso en que había una gravedad también y que también revelaba de nuevo grandes pesqueras influyendo o intentando influir? Esa era la tesis original, porque esto no hay sanción judicial como en este caso, ¿no? Pero esa era la tesis que se perseguía. ¿Por qué esta investigación no llegó a puerto? Es casi una metáfora dado el caso de la pesca, ¿no? Sí, dado el caso de las pesqueras, pareciera ser una metáfora bastante atingente. A ver, esta investigación de la Asociación de Industriales Pesqueros del Sur es una investigación que se abre en el contexto de la investigación del caso Corpesca. Sin perjuicio de eso, en un momento dado de la investigación, cuando aún estaba en manos del fiscal regional Julio Contardo y se iba a propiciar, ¿no es cierto?, el cierre de la investigación, lo que se hace en ese caso es separar esta investigación. Al separar esta investigación, esta quedó radicada en la Fiscalía Regional de Concepción, en tanto que el caso Corpesca propiamente tal, el original, digamos, el que fue llevado a juicio, quedó radicado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Por lo tanto, no te puedo comentar más allá de lo que yo conozca o que haya conocido en una investigación desformalizada cuáles fueron las razones. Existían evidentemente originalmente algunas diferencias en este sentido. Solo para mencionar algunas, existían, a diferencia del caso de Jaime Orto, donde las peticiones de dinero, los pagos de dinero y los favorecimientos a la empresa ocurrían mientras él era funcionario público, esa misma dinámica no se daba en algunos de los casos de ACIPES. Pero esa decisión la tomó la fiscal Marcela Cartagena, fiscal regional de Concepción, no dependía... una vez que nosotros ya no interveníamos en el caso, así que no puedo comentar cuál puede ser la razón. Entiendo, nos quedan pocos minutos, pero quiero tres preguntas que no se me vayan. Lo primero, a raíz de este y otros casos, desde el ministro del Interior hasta parlamentarios, senadores, la han tratado usted de parcial, la han tratado de fiscal de izquierda, han dicho que usted ha perseguido con mayor celo a la derecha, no solo por estos casos de financiamiento delictual de la política, de cohechos, sino también por temas que tienen que ver con derechos humanos. Quiero preguntarle cómo ha recibido usted y qué contesta frente a esas críticas. A ver, nosotros creemos que el trabajo del Ministerio Público y el trabajo mío y de mi equipo en particular es un trabajo que siempre está sujeto a la crítica. Y en ese sentido nosotros la aceptamos, la escuchamos, nos hace resonancia en la medida de que efectivamente tenga algún grado de fundamento. En muchos casos el rol precisamente de la ciudadanía, de lo cual no son excluidas las autoridades, es precisamente tratar de enderezar el camino que está siguiendo adelante el Ministerio Público. Nosotros estamos tranquilos, hemos recibido el respaldo tanto de la autoridad regional como del fiscal nacional en la forma como hemos desarrollado estas investigaciones y le podemos dar tranquilidad a la ciudadanía que el Ministerio Público realiza sus investigaciones al margen de las tiendas políticas en las cuales nos corresponda a nosotros o no investigar. Acusamos conforme al mérito que corresponda y, en definitiva, la mayor garantía de los ciudadanos es que la decisión final la toma un tribunal compuesto por 3 jueces, quienes, a la luz de la prueba que se produce en un juicio oral, toman en definitiva una decisión, que es precisamente lo que ocurrió en este caso, donde se secundó por parte del tribunal el planteamiento y la postura del Ministerio. Fiscal, ¿cómo ha vivido usted en lo personal, no solamente usted, también su familia, las amenazas que usted llegó a recibir en su casa, no por estos temas, sino que a raíz de casos, no toda la gente tiene que saberlo, pero usted recibió una amenaza escrita en su casa, esto está en sede judicial, a raíz de casos de derechos humanos, de violación a los derechos humanos? ¿Cómo lo ha tomado usted, cómo lo ha vivido usted, su equipo y también su familia? Porque ya llegó a su casa, entonces no es solamente su equipo y usted. Sí, es una situación anómala, es una situación impensada, es una situación inesperada y es una situación que uno no logra muchas veces explicarse. Como decía, yo creo que las autoridades públicas estamos sometidas a la crítica,
Cosa distinta es cuando ya se traspasa el límite no solo de la intimidad, sino también el límite de la seguridad, la indemnidad de cada uno y la indemnidad también de nuestra familia. Afortunadamente, nosotros estamos tranquilos. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros recibimos esa carta de amenaza un día martes 6 de octubre del año 2020. El día miércoles, es decir, el día inmediatamente siguiente, continuamos con los alegatos de clausura precisamente de este mismo caso, del caso Corpesca. Hemos tenido que redoblar algunas medidas de seguridad. Estuvimos por un tiempo también con algunas medidas de protección dispuestas por el fiscal Francisco Jacir, que tiene a cargo la investigación. Pero evidentemente, más allá de ser, digamos, un inconveniente, un mal rato, un delito que está siendo objeto de investigación y que será llevado a juicio y que serán los tribunales quienes tendrán que resolver sobre si constituye o no constituye delito y sobre si se atribuye o no responsabilidad a tercero, lo cierto es que no nos impacta en el empeño y en el ímpetu por tratar de sacar adelante investigaciones de este y otros tipos, porque detrás de esas investigaciones existen personas que se encuentran también afectadas mucho más que uno. ¿Usted lo vio como un intento de amedrentarla a usted y a su equipo? Evidentemente nosotros lo vemos, una amenaza siempre tiene por finalidad tratar de obtener un objetivo. Ese objetivo fue absolutamente frustrado, nosotros hemos seguido adelante, mi equipo ha seguido adelante con las investigaciones, mi rol como jefatura ha sido segurizarlo. Y pero creo que ¿usted cree que ellos buscaban justamente, usted más allá de que no hayan tenido el resultado que buscaban, ¿usted cree que el objetivo de las amenazas era amedrentarla a usted y a su equipo? Yo creo que el objetivo sí, era amedrentar, era dar cuenta, ¿no es cierto?, de que tenían conocimiento de ciertos aspectos de carácter personal, pero hoy día en la lógica, ¿no es cierto?, de la información, mucha información de uno fluye públicamente. En todo caso, sirvió también para recibir inmerecidas, pero muy agradecidas expresiones de apoyo de muchos y muchas actores relevantes de la sociedad y también personas anónimas. Para cerrar, fiscal, quisiera preguntarle, en los casos que usted decía, yo estoy investigando temas de financiamiento ilegal de la política y otros que no tienen nada que ver con eso, y también un tema importante ha sido las causas de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Gustavo Gatica, por ejemplo, el caso del joven que está caratulado como homicidio frustrado en el caso del Puente Pío IX. Quiero preguntarle, a su juicio, ¿en esos casos han recibido toda la colaboración necesaria por parte de Carabineros o no? A ver, en estos casos yo diría que nosotros hemos tenido disposición de parte de Carabineros desde los inicios de estas investigaciones, es decir, desde que la Fiscalía Regional toma la decisión de atribuir estas investigaciones a la Fiscalía de Alta Complejidad en términos de abrir canales de información, de nosotros contar con un equipo en Carabineros al cual podemos recurrir para entregar esa información. En casos puntuales, esa información muchas veces ha llegado, como se ventiló, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, tuvimos que pedir algunos complementos de información, pero hasta ahora nosotros no hemos observado alguna conducta de carácter sistemática o alguna conducta de carácter institucional que nos permita sostener que no ha existido esa colaboración. Como órgano público, Carabineros está obligado a entregar información al Ministerio Público en estas investigaciones y en cualquier otra investigación. Y eso se ha materializado, insisto, inicialmente con la disposición de parte del general director de Carabineros en su momento, del ministro del Interior y de los ministros que los han sucedido también, en el sentido de poder acceder a esa información. Si por el volumen, en algunos casos hemos tenido algún tipo de discrepancia, aquello ha sido fácilmente superado. Muy probablemente por el volumen, muchas veces las demoras en la entrega de información han sido superiores, pero eso se ha salvado con un adecuado diálogo con las instituciones exhortadas, y esto mismo lo podemos predicar también tanto del Ministerio de Defensa como de el Ejército, cuando hemos requerido también información por casos en que se investigan algunos efectivos de esa entidad. Fiscal Jimena Chong, quiero agradecerle, por supuesto, que nos haya ayudado a entender más de este caso y, por supuesto, reiteramos lo que dijimos en su momento, el completo rechazo a todo tipo de amenaza. Ninguna persona en este país, sea autoridad pública o no, hombre o mujer, merece ser amenazado, y es importante que eso se diga con